Vamos a hacer una esfera geodésica tetraédrica. Dibujamos un cubo. Vamos a hacerlo en una posición oblicua. Primera esquina. Ahora ponemos C de cubo, Enter. Y en una posición cualquiera, por ejemplo así. Lo vemos en una sonometría. Y ahora lo cortamos. CO, Enter. Designar objetos. Enter. 3 puntos. Primero, segundo y tercero. Y nos quedamos con este trozo. Volvemos a hacer un corte. CO, Enter. Designamos el objeto. Enter. 3 puntos. Enter. Primero, segundo y tercero. Nos quedamos con este trozo. Hacemos otra vez lo mismo. Corte. CO, Enter. Designamos este objeto. Enter. 3 puntos. Primero, segundo y tercero. Nos quedamos con esto. Y el último corte. CO, Enter. 3 puntos. Primero, segundo y tercero. Y nos quedamos con esto. Bueno, pues aquí tenemos el tetraedro regular, que vamos a cambiarle el color para que se vea más claro. Y ahora vamos a convertirlo en vamos a hacer que se convierta en una esfera geodésica de frecuencia 2. Si fuera de frecuencia 1, las aristas permanecerían inalterables y simplemente el vértice que vamos a colocar aquí en el punto central, intersección de las alturas, el ortocentro, lo proyectaríamos en la esfera, generando pirámides sobre cada una de las caras, provocando una especie de tetraedro triaquis, ¿no? Que es un poliedro de Catalan. Pero bueno, vamos a hacerlo de frecuencia 2, que tiene más interés. Entonces hacemos, por ejemplo, el punto en el ortocentro, por ejemplo, de esta cara, y hacemos la altura de la pirámide de aquí a aquí. Vamos a verlo en modo alámbrico. Y ahora hacemos otra altura para obtener ahí la posición real del centro de la figura. Aquí hacemos un ortogonal desde ese vértice al lado opuesto, y aquí hacemos lo mismo, obteniendo ahí ya esos 2 puntos. Entonces, si ahora cogemos el color rojo, vamos a poner las alturas en color rojo desde este punto hasta ahora. Aquí no lo detecta, entonces cambiamos esto al color rojo. Vamos a hacer que todas las líneas tengan mayor grosor para verlas mejor. Bueno, hasta ahora tenemos esta altura y queríamos hacer esta altura para tener el centro del poliedro y hacer una esfera con ese centro. Entonces, para que detecte ese punto, vamos a coger aquí donde pone 3 puntos, pues por ejemplo cogemos este punto, por ejemplo cogemos este punto y cogemos, tampoco lo detecta. Si ahora cogemos, por ejemplo, este punto, a ver si así lo detecta. Entonces, primer punto, segundo punto y tercer punto. Bueno, ya lo tenemos en ese plano, y a ver si ahora nos dibuja la altura, primer punto y intersección. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos el centro de esa figura, intersección de las dos alturas, y tenemos que desde ese punto pues tenemos distancias iguales a los vértices del tetraedro. Vamos a guardar archivo, guardar como esfera geodésica tetraédrica de frecuencia 2. Tenemos ya el tetraedro, y ahora cogemos centro de la esfera,
no detecta ahí ese punto de intersección. Bueno, debería detectarlo. Son dos líneas coplanarias, por tanto definen un plano. Entonces no es una intersección ficticia, ya que ese punto existe. Entonces volvemos a hacer el plano definido por, a ver si nos permite este punto. Este punto y este. A ver si así nos deja hacer una circunferencia. Le damos a referencia a objetos, parámetros, deben estar todos activos, ¿sí? Únicamente que no hayamos sido precisos a la hora de coger el vértice, pero parece que pasa por ahí y aquí también. Bueno, pues tenemos el tetraedro regular ahí con las dos alturas y necesitamos hacer una esfera cuyo centro sea el del tetraedro y que tenga por radio la distancia de un vértice a ese centro. Ahora lo detecto. Bueno, a ver si, como vemos, es según le da AutoCAD. Ahí tenemos una circunferencia que pasa por ese vértice. Y como está en el plano de las dos líneas, también pasa por este, lo cual verifica que efectivamente por ahí pasa una esfera cuya sección es esa. Bueno, pues hecho esto, podemos, si queremos, dibujar la esfera, o si queremos ya no la dibujamos, ya que aquí podemos hacer la partición. Entonces dibujo arco 3 puntos. Entonces marco este punto y marco este punto. Bueno, tenemos ahí un arco que pondremos, vamos a seleccionarlo, este arco, y lo vamos a poner en mayor grosor. Bueno, el tetraedro, y tenemos que esas son geodésicas, o sea, secciones máximas de la esfera que pasan por el centro del tetraedro y por cada una de las aristas de la figura. Había una orden para ver la esfera por su contorno, ahora no recuerdo, pero bueno, vamos a ver si nos acordamos. Esta será la esfera que contiene, y para ver en vez de varias secciones de la esfera que colocaré en otro color, para ver en vez de esas secciones ver solo el contorno, creo que era Disk H, valor 1. Había otra variable que poner, ya aparece el contorno, y la otra variable isolines, en vez de 4, valor 0, regen, con lo cual quita esas secciones azules. Ahí lo tenemos ya. O sea que es isolines, que es el número de generatrices que define la superficie, valor 0, ninguna generatriz, solo el contorno con Disk H. Y Disk H vemos que debe tener valor 1, que es el que corresponde al contorno. Disk 1, isolines 0. Recordamos que esta variable es fundamental, pues si hacemos un cono definido por sus generatrices, si es 4 son 4 generatrices, pero si son 20 lo vamos a distinguir muy bien. En este caso queríamos el contorno y por tanto no queremos las generatrices de la esfera. Y ahora, según vamos moviendo la esfera, pues siempre lo que nos va a mostrar nada más es el contorno. Vamos a dibujar una esfera geodésica tetraédrica de frecuencia 2. Partimos de este tetraedro verde, que como vemos es una pirámide de 4 caras triangulares equiláteras, y lo que hacemos es hacer una esfera por sus vértices, como vemos aquí, y luego
cada arista la proyectamos sobre la esfera, o sea que haremos un arco que en realidad sea la proyección, por ejemplo, de esta arista sobre la esfera, de esta arista sobre la esfera. Entonces tendremos realmente una forma de esferificar el tetraedro, ¿no? Y esto es lo que nos quedaría la esfera con esos arcos que corresponden a las a las aristas del tetraedro proyectadas, ¿no? Y como es de frecuencia 2, cada arista se va a proyectar según dos segmentos, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer, nos ponemos en modo alámbrico, es coger el centro del tetraedro, que es la intersección, por ejemplo, de dos alturas en el espacio, y desde ese punto hacer una línea que venga desde ese punto, que es el centro de la esfera, a la perpendicular a cada una de las líneas. La perpendicular a esta, o al punto medio, aquí, a ese punto medio que es la altura de, por ahí pasa la altura de esa cara, el ortocentro que define ahí la intersección de las alturas, y nos quedaría esta arista. Bueno, como vemos tiene 6 aristas, entonces hemos proyectado, le damos a girar, hemos proyectado los puntos centrales, los puntos medios de esas aristas, y bajo otros puntos de vista vemos si realmente pasan por, nos colocamos centrados y es más fácil de ver a ver cuáles faltan, porque ahí parece que hay 1, 2, 3 líneas, ¿no? Bueno, tenemos esta que viene aquí, tenemos esta, tenemos esta. Entonces vamos a ir cogiendo puntos. Cogemos este punto y lo unimos con el vértice superior del tetraedro. Ahí tenemos ya una arista proyectada. Ahora hacemos otra desde ese vértice hasta ese punto. Bueno, como esto lo vamos a hacer sobre las 3 aristas laterales, a ver si bajo otra perspectiva, volvemos a la perspectiva anterior, giramos ligeramente la figura y cogemos ahí el eje de revolución de esas aristas. Le damos a guardar y ahora vamos a hacer una matriz para pasar estas dos aristas también a estos dos arcos. Entonces escribimos 3 de array, enter, designamos objetos, desde la izquierda hacia arriba intentamos seleccionar solo esos objetos, y tipo de matriz polar, enter, número de elementos 3, enter, girar objetos, y centro de la matriz es este eje de revolución. Bueno, ya tenemos los 3 vértices estos sobre estos arcos, sobre estos 3 arcos. Y ahora podemos hacer las de abajo. Antes de nada vamos a cambiar el color de estos, porque ya hay muchas líneas, y bueno, por ejemplo en color magenta y fino, y esto también color magenta y fino, línea fina. A ver, parece que hay dos.
2 líneas o más. Pinchamos en la línea y la ponemos magenta y línea más fina. Bueno, una vez que tenemos esto, le damos a guardar y ahora nos quedan los 3 arcos de abajo. Entonces, para hacer los 3 arcos de abajo podemos hacer otra matriz. Vamos a hacer estos 2 arcos cogiendo este eje. Entonces, botón derecho, entrada reciente, 3 de array y seleccionamos estos objetos. Enter, tipo de matriz polar, enter, 3 elementos, girar objetos y el eje es esta línea azul. Bueno, pues ya lo tenemos sobre este arco y ya solo nos queda uno. Entonces cogeremos este eje para terminar el último. Entonces repetimos 3 de array, designamos estas 2 líneas, enter, tipo de matriz polar, enter, elementos 3, girar los 360 y centro de la matriz pues es este eje. Bueno, ya tenemos entonces todas las aristas y ya podemos unir esas aristas con nuevas aristas. O sea, por cada 3 puntos de estos pasa un triángulo. Ahí tenemos ya un triángulo. Y haremos lo mismo ahora de este lado. Entonces tenemos aquí otro triángulo desde este punto de intersección hasta este punto y hasta este punto. Tenemos ahí otro triángulo. Le damos a guardar y ahora cogemos otro triángulo de este lado. Entonces hacemos una arista que venga desde este vértice hasta este vértice, a este y a este. Bueno, giramos nuevamente la figura y por la parte inferior completamos el poliedro, nos acercamos y ahora dibujamos. Aquí tenemos el arco, entonces dibujamos esta arista, esta y esta. Esa de atrás ya la teníamos. Verificamos a ver si ya está todo. Aquí parece que falta una línea. Entonces hacemos esta línea que viene desde este punto hasta este punto. Bueno, una vez ya que tenemos la figura, como ahí tenemos la esfera y si lo ponemos sólido está dentro y no se ve, entonces vamos a copiar y eliminar lo primero la esfera. Entonces eliminamos la esfera, nos ponemos en modo sólido y ahora ahí vemos el tetraedro con las nuevas aristas y vamos a
hacer una alineación con un prisma. Entonces dibujamos el prisma y hacemos, casi vamos a hacer el prisma ajustado a la figura. Pasa que como es al revés, entonces vamos a hacer por ejemplo la diagonal del prisma y vamos a intentar alinear esto con el prisma. Entonces escribimos ali, enter, designamos todos estos objetos y traemos el punto final este aquí, este punto final aquí, y vamos a colocar el vértice por ejemplo aquí. A ver ahora si, bueno, al menos está alineado ya con el eje Y, y copiamos la figura con el modo orto. Ahora escribimos gira 3D, designamos la figura, enter, eje de rotación es el eje X, enter, punto del eje rotación uno cualquiera y ángulo menos 90. Bueno, como vemos está ahí algo inclinada la figura, pero lo que queremos es sacar las vistas, o sea que no nos importa. Entonces lo desplazamos ligeramente hacia abajo y ahora copiamos nuevamente y hacemos el giro en 3D. Y miramos esta circunferencia copiamos la figura y obtenemos el perfil. Y ahora entrada reciente, gira 3D, designamos el objeto, enter, eje de rotación es el eje Y, enter, marcamos un punto y giramos 90 grados. Bueno, y tenemos ya el perfil, con lo cual lo desplazamos, escribimos de enter, o pinchamos en ese icono y desplazamos también esta vista. Bueno, pues ya tenemos ahí planta, alzado y perfil de la figura. Bueno, una vez que tenemos ya la figura, como decíamos, eliminábamos todos los elementos del tetraedro, las curvas geodésicas, de las aristas proyectadas del tetraedro, etc. Entonces solo necesitamos las aristas de la nueva figura, porque hay mucha línea y lo mejor es eliminar todo menos las aristas de la figura nueva. Y parece ser que ya lo tenemos ahí aislado. Bueno, pues esta es ya la esfera geodésica tetraédrica de frecuencia 2. Y podríamos convertirla en sólida haciendo todos los cortes. Pero bueno, tal y como la tenemos, vamos a obtener las vistas. Entonces nos acercamos y vamos a hacer un giro de la figura .
para encontrar la posición más adecuada. Vamos a coger un rectángulo, vamos a coger otro color y vamos a hacer una alineación con el rectángulo, ya que está en asonometría isométrica y queremos adaptar mejor la figura a esa posición de los ejes. Entonces desplazamos el rectángulo y alineamos la figura, escribimos ali, enter, cogemos el objeto este, cogemos por ejemplo este vértice, lo colocamos aquí, este vértice lo colocamos por ejemplo aquí y este vértice lo colocamos aquí. Bueno, no ha facilitado mucho esa colocación de la pieza, la vista de la misma. Aquí parece que falta esta línea. Vamos a hacerla en el mismo color. Pues completamos esta línea. Y completamos esta otra. Bueno, ahora parece que ya tenemos las simetrías. Entonces copiamos la figura. La giramos en 3 dimensiones. Gira 3D. Tenemos los objetos, enter. Eje de rotación, el eje X, enter. Por ejemplo, este punto y ángulo de rotación menos 90. Bueno, ya tenemos ahí dos vistas y hacemos la tercera. Copiar la figura. Botón derecho, entrada reciente, gira 3D, cogemos la figura, enter. Eje de rotación es el eje Y, tal y como vemos en el sistema de coordenadas. Cogemos un punto del eje Y ángulo 90. Bueno, pues estas son las 3 vistas y lo que hacemos es acercarlas. A ver, acercamos el alzado y el perfil al unísono. Y ahora acercamos el perfil y tenemos ahí ya las 3 vistas del objeto. Vamos a copiarlo en este archivo. Aquí no se distinguía muy bien, pero estaba solapado con la figura y con las geodésicas. Entonces vamos a hacerlo ahora bajo esta nueva proyección. A ver. Copiamos la figura, imprimir pantalla y pegamos ahí las 3 nuevas vistas. Bueno, por último cogemos una perspectiva, copiamos una cualquiera de las vistas que tendría una forma tridimensional
y la giramos ligeramente. Pasa que son muchas líneas y no es fácil intuirla, pero bueno. Copiamos. Y colocamos aquí la nueva perspectiva de la figura. Hacemos el encuadre y copiamos la línea de tierra y la colocamos aquí. Vemos la figura, zoom al 100%. Y ahora cogemos esta vista. Entonces cogemos la perspectiva del programa Polypro y en la perspectiva podemos ver de encontrar aquí, vamos a buscar la misma posición. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el alzado. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, para que coincidan con las líneas de atrás, ya que aquí se solapan continuas y discontinuas, este punto este y este deben ser colineales, o sea, debo ponerlo los tres alineados y hacer esto. Con lo cual ya tengo ahí la posición de esta figura en el alzado. Vamos a ir copiando también. Entonces copiamos esta figura y la vamos a pegar aquí abajo, ver, zoom, ahora al 25%, y tenemos el alzado de la figura y lo colocaremos aquí. Ahora teníamos aquí la planta, que ahí aparece con muchas líneas. Y antes de nada vamos a hacer el perfil. Entonces, al hacer el giro del perfil vemos que estas tres líneas deben ser colineales y horizontales, obteniendo así entonces el perfil. Ahí lo tenemos, colineales y horizontales. Como vemos aquí nos dejaría ver la parte de atrás, estas aristas. Este es el perfil de la figura, siempre y cuando coloquemos esto perfectamente horizontal y estas líneas perfectamente, como decíamos, estos tres puntos sobre una misma línea horizontal. Aquí tenemos la vista en el perfil. Copiamos y pegamos. Entonces, perfil de la figura. Ya tenemos alzado, perfil, y ahora, después de obtener las dos vistas, nos quedaría obtener, tenemos la planta, tenemos el alzado, aquí, así, y ahora nos queda, tenemos el alzado, el perfil, quiero decir, y ahora nos queda esta vista. Que sería la planta. Y esto lo debemos poner horizontal. Y esto perfectamente simétrico respecto a la línea horizontal central. O sea que esta será la planta. Ahí la tenemos. Copiamos
Bueno, ya tenemos las tres vistas y ahora cogeríamos una perspectiva de la figura y es lo más complicado. Ver, zoom al 50%. Como vemos ahí tenemos las vistas y ahora la perspectiva. Entonces vemos cómo obtener ahí, ya ni se distingue qué líneas estamos cogiendo al tener todas las líneas vistas y ocultas coincidentes, todas en líneas continuas. A ver, aquí parece que nos estamos acercando. Ahí lo tenemos ya. Bueno, pues esta sería la vista que corresponde a esta perspectiva. Tenemos este vértice, tenemos aquí la pirámide, esta otra, tenemos esta y vamos a copiarla. Ver, zoom 25% y traemos aquí la perspectiva, con lo cual ya tenemos la figura al completo. Podemos ver, zoom al 100%, recortamos las partes sobrantes, cogemos color blanco para que quede todo el dibujo igual. Estas tres que corresponden a este triángulo ahora vamos a poner esto en otro color, esta cara triangular que corresponde a esta y la última de atrás que corresponde, vamos a ponerla por ejemplo en azul. Luego tenemos estas dos caras que sería esta hasta aquí y la cara esta que la vamos a poner por ejemplo en verde. Y luego nos falta estas dos caras que marcaremos en el mismo color y esta de atrás que le vamos a dar por ejemplo este color. Vamos a variar el color este, lo vamos a poner por ejemplo en rosa para diferenciarlo mejor del amarillo y aquí tenemos efectivamente ya esta perspectiva que corresponde a esta y luego tenemos estas, vamos a ponerlas en el mismo color, color rojo, o para que se vea más claro en color naranja, incluso más claro. Entonces tenemos esas pirámides que corresponden a estas tres, luego estas tres, estas pirámides y luego aquí abajo tenemos estas dos pirámides y estas dos, ahí las cuatro pirámides. Entonces esto ya, ver, zoom al 100%. Como vemos son estas dos y nos falta este trozo. Y luego aquí está este triángulo de la pirámide. Habría que acercarse para hacer esos dos huecos que nos quedan.
Bueno, y por último cogemos estos tonos, por ejemplo en azul. Y ya lo tendríamos. Aquí la figura está girada ligeramente y se complica mucho más. Además tiene delante el tetraedro, con lo cual ya no lo vamos a sombrear. Pero bueno, vemos esta vista, la afinidad con esta, ¿no? Ya que Andreas está girada a la derecha, ¿no? De manera que este vértice viene a parar aquí. Pero claro, entonces esta vista ya se complica, ¿no? Bueno, pues esas son las tres vistas: planta, alzado y perfil. Esta es quizás la posición más fácil de entender. Esfera geodésica tetraédrica de frecuencia 2. Recordamos que para hacerla de frecuencia 2 proyectamos la arista y la dividimos en dos partes, proyectándola sobre los arcos geodésicos. Vamos a darle esto mayor tamaño. Bueno, y ya tenemos ahí la figura, la vemos ahora al 50%. Y copiamos aquí la línea de tierra y la colocamos aquí. En la orden 3 de cara podemos coger el octaedro central que queda en la figura e ir completando haciéndolo sólido y dejar las pirámides alámbricas, y así diferenciamos mejor la figura. Entonces vamos a escribir 3C, que es 3 de cara, enter, y entonces escribimos 3C, botón derecho, entrada reciente, 3 de cara, cogemos aquí este punto, aquí este punto, este, y cerramos C, enter. Ahí tenemos otra cara. Y vamos a hacer nuevamente 3 de cara, cogemos este punto, este y este. Ya tenemos entonces ahí una pirámide de base cuadrada. Le damos a guardar, giramos la figura, la vemos bajo otras perspectivas, nos acercamos aquí a la figura de 3 de cara que estamos construyendo. Y aquí se ve más claro ahora cómo en el octaedro hemos sumado ahí dos pirámides, una verde y otra roja, y del otro lado hemos sumado otras dos pirámides. Vamos a coger esta pirámide la vamos a poner también en color roja, entonces vemos ahí una pirámide roja, y ahora aquí colocamos esta otra también en color rojo. Entonces venimos, eliminamos esta línea ya que ahí estaba duplicada, y le damos el color rojo. Tenemos esas dos pirámides
que podemos observar sobre las caras del tetraedro. Bueno, como vemos, ahí hay 4 pirámides. Vamos a completar 3 de cara. Escribimos 3C, entrada reciente, 3 de cara. Designamos este punto, este punto, este punto y este. Y ahora este punto, este punto. Bueno, ya tenemos ahí 2 caras más, nos quedarían las 2 de atrás. Ya para terminar. Y ahora, una vez que tenemos esto, pues observamos aquí líneas del tetraedro que serían sobrantes y que a efectos de la plantilla alzado no las necesitamos. Con lo cual las líneas sobran. Y estas estas líneas también nos sobrarían. Tenemos esta línea que también sobraría y esta también. Con lo cual ahora completamos la 3 de cara. Entonces hacemos otra vez entrada reciente, 3 de cara, cogemos este punto, este punto, este punto y este. Y ahora este. Bueno, pues ya tenemos ahí el octaedro con las 2 pirámides que se ven de este lado y luego esta, y tendríamos ahí la de atrás. Ahí lo tenemos. Podemos hacer que, igual que estas dos opuestas aquí estén en rojo, estas dos pues estén en verde. Entonces seleccionamos bueno, pues ya tenemos completo el octaedro regular, ya que las caras son triángulos equiláteros y es una dipirámide, de manera que tiene 8 triángulos. Vamos a darle a guardar, 8 triángulos equiláteros. Giramos la figura y ahí la vemos ya más claramente, con lo cual esto nos facilita un poco la comprensión de la figura. La copiamos, ahí tenemos el nuevo tetraedro ya perfectamente, o la nueva esfera geodésica tetraédrica perfectamente ya clarificada. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a copiar la figura y hacer las 3 vistas. Copiamos la figura y nos colocamos en planta.
buscamos la última figura que hicimos. Parece que, a ver, ¿qué es esta? Entonces, hemos cogido esto como alzado. Vamos a coger otra vista. Bueno, vamos a partir de esta que es la planta. Ahora sí se entiende muy bien el octaedro con las 4 pirámides. Entonces lo vamos a copiar. Y la vamos a girar en 3D. Entonces escribimos gira 3D. Designamos el objeto Enter. Eje de rotación, el eje X, Enter. Un punto del eje mismo y ángulo -90. Bueno, ahí tenemos la figura y ahora copiamos y hacemos el perfil. Giramos nuevamente en 3 dimensiones, gira 3D, designamos objeto, Enter. Eje de rotación es el eje Y, Enter. Punto del eje Y y ángulo de rotación 90. Vamos a desplazar esta figura hasta aquí y ahora está mucho más sencilla de entender, sabiendo que está compuesta por el octaedro regular central y por las 4 pirámides. Las pirámides están alámbricas mientras que el octaedro está sólido y es una buena forma de entender la pieza, ¿no? Copiamos entonces y tenemos ahí la nueva vista. Pero esta sería una estructura realmente que combina lo sólido y lo alámbrico. Y técnicamente, pues, como debemos hacerlo es o todo sólido o todo alámbrico. Entonces vamos a ponerlo todo alámbrico. Aquí lo tenemos, ¿no? Y como estos colores están bien para entender lo sólido, pero no para entender lo alámbrico, copiamos la figura y todas estas vistas las vamos a transformar en un mismo color. Por ejemplo, en negro. Bueno, y una vez que tenemos esto, ahora sí que está claro que sobraban muchas líneas ahí en las vistas anteriores. Aquí la figura y ya la tenemos para colocar aquí. Entonces nos ponemos ver, zoom al 50% y efectivamente vemos aquí las líneas que sobran. Ahora vemos que realmente aquí se ven los 2 tetraedros y esta línea corresponde a la de abajo, ya que tenemos aquí esta arista y luego por detrás la otra, o sea que de ahí vendría esta línea, ¿no? Eso quiere decir que vamos a poner discontinuas, estas como vemos son todas continuas, mientras que aquí tenemos discontinuas esta línea. Ver zoom al 100%, ver zoom
al 50%, ya que no nos deja ver las dos. Entonces aquí lo que haríamos sería hacer esto discontinuo. Entonces tendremos esta línea discontinua y luego pues también habría que terminar ahí hasta el final, y todas las demás son continuas, ¿no? Y esta es la solución final, ¿no? Aquí ya vemos que se entiende mucho mejor, entonces podemos escribir luego que es un octaedro con 4 pirámides sobre esas caras alternas, ¿no? Bueno, copiamos la línea de tierra y la colocamos aquí. Y tenemos ya las vistas perfectamente delimitadas, ¿no? Bueno, con lo cual esto, como había líneas de más, no clarifica nada, y esta perspectiva menos todavía. Esta perspectiva nos clarifica bastante, y aquí habría que quitar, pues como vemos, estas 4 líneas que son sobrantes, y aquí estas 2, ¿no? Con lo cual lo podemos también eliminar. Cogemos esto, lo colocamos aquí arriba. Tenemos ya entonces ahí las vistas aquí continuas y discontinuas. Vamos a colocar la perspectiva esta aquí arriba. Para aprovechar el espacio, y esta otra perspectiva aquí. Y aquí estas dos vistas. Bueno, pues ahora ya lo tenemos mucho más claro. Ver zoom 50 y vamos a encuadrar ya y obtenemos alguna perspectiva más para hacer más claro el dibujo. Entonces, si giramos aquí estas vistas, nos acercamos, ahí vemos ahora también distintas perspectivas. Entonces cogemos estas perspectivas y las colocamos en el dibujo. Y vamos a obtener alguna perspectiva más que sea favorable.
Bueno, yo recomiendo cuando se guarden los archivos de AutoCAD coger siempre la vista más representativa y hay que buscar la perspectiva con la que habíamos hecho la planta de perfil y aquí la tenemos. Entonces escribimos Z, que es zoom, o también ponemos ahí, pinchamos en ese icono y ahí tenemos ya las vistas para guardar. Bueno, pues ese sería el resultado final. Ver zoom. Y podemos verificar lo que se ve ahí claramente, que al sumar al octaedro regular esas pirámides tenemos la geodésica tetraédrica de frecuencia 2, que era lo que queríamos dibujar, ¿no? Habría que poner también aquí estas discontinuas. Pues nos ponemos ver zoom al 100% y hacemos también estas líneas discontinuas. Bueno, pues ya lo tendríamos completo.